Ok, bien, estamos grabando ya. Vamos a ver el día de hoy el tema de prevención de lesiones. Este tema es muy importante ya que pues ahora mismo estamos en una situación de que no estamos en nuestras actividades cotidianas de rugby o nuestras actividades semanales dentro del club y estamos pues en un periodo de receso. Muchas personas tal vez no están haciendo ejercicios ahora mismo, solamente están en casa de una forma sedentaria. Hay quienes sí están haciendo ejercicios, pero no están llevando a cabo su carga de rutina usual. Y pues hay que tener mucho cuidado con las lesiones una vez volvamos a lo que son los entrenamientos. Que con respecto a la vuelta a los entrenamientos, vamos a estar hablando de ese tema el día jueves. Esa presentación va a durar más o menos unas 2 horas, porque hay dos temas importantes allí y dentro de uno de esos temas vamos a abarcar lo que es la vuelta a los entrenamientos. Y esta presentación específicamente va a servir para abarcar lo que es puntos importantes antes de que vayamos al tema del día jueves. Eh, entonces, el día de hoy el licenciado Edgar Arosemena está a cargo de dar la presentación. Él es licenciado en terapia física. De igual manera es entrenador personal e instructor de yoga. Él está certificado en entrenamientos propios y activos. Tiene diplomado en medicina deportiva, al igual que diplomado en investigación clínica y también es docente universitario actualmente en la carrera de fisioterapia. Así que sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Vuelve y repetimos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, recuerden que en la parte de abajo de la pantalla tiene un icono que dice chat. Pueden abrirlo y ahí van escribiendo cualquier pregunta que tengan y a medida que va pasando los temas, pues vamos a irle haciendo las preguntas correspondientes al licenciado Arosemena. Así que sin más, licenciado, la pantalla es toda suya. Listo. Primero que todo, buenas noches eh, a todos los que están acá. Darle las gracias nuevamente a la Unión Panameña de Rugby por la invitación. Y bueno, deseando que todos estén bien, que tengan salud, que se estén cuidando. eh, Dada la situación que estamos enfrentando ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Así que bueno, hay que tener mucha paciencia y especialmente si nos gusta la práctica de los deportes, ya que lo que ha hecho esta pandemia o esta cuarentena que están llevando muchos países es que realmente hemos perdido esa rutina de entrenamiento, de práctica del deporte que solemos practicar. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, bien interesante, que es prevención de lesiones, más a nivel deportivo. Es un tema que tiene bastante material, hay bastante material, no solamente hay bastante material, hay bastantes estudios nuevos al respecto, tratamiento de lesiones, qué se debe, qué no se debe hacer en cuanto a la práctica del deporte o a ciertas técnicas, gestos deportivos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de reducir mucho conocimiento en poco tiempo, tratar de comprimirlo. Así que de igual manera yo voy a tratar de hacerlo utilizando un lenguaje no tan complicado, o sea, no me quiero ir tanto a la parte médico-técnica de terminología, sino manteniéndonos lo más sencillo y al grano posible. Y a mí me gusta hablar dándole tips o dándole ciertas ideas para que hablemos de la parte deportiva. Así que vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla.
Bien, a ver si me confirman ahí. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, yo, se está viendo, sí, ¿Sí? correcto. Ok, vamos a empezar, pues. Bien, primero cuando hablamos de prevención de lesiones hay que ver primero qué consideramos que son lesiones, ¿no? Y más si vamos a ver el aspecto de lesiones deportivas. Entonces, ¿qué se considera una lesión en el ámbito deportivo? Eh, Hay muchos, nos podemos lesionar de muchas maneras, no solamente en la práctica deportiva diaria, nos podemos lesionar bajando las escaleras o por querer esquivar a alguien que vaya subiendo o quizás los escalones estén mojados. Puedo lesionarme, pisar mal, hacerme un esguince de tobillo, de rodilla, inclusive hasta en reposo, haciendo un mal gesto, un mal movimiento, durmiendo con una mala postura, podemos también lesionarnos. Entonces, cuando hablamos de una lesión deportiva, no solamente tenemos que tomar en cuenta de que quizás esto nos afecte en el área deportiva y que se ha hecho durante la práctica del deporte, sino que también puede ser otro tipo de problema postural o ser un problema que ya venga de hace mucho tiempo, de algún tipo de actividad previa o que nos hayamos hecho fuera de la parte deportiva, ¿no? Pero que al final nos termina afectando a nuestra práctica deportiva. Entonces, cuando hablamos de lesiones en el ámbito deportivo, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de, primero, que hay un daño a una estructura. Cuando hablamos de una lesión, hay un daño a una estructura. Y segundo, también hay que tomar en cuenta que tenemos una pérdida o alteración de una función. Eso es bien importante porque esto nos va a afectar nuestro rendimiento deportivo. Entonces, cuando hablamos de un daño a una estructura, puede darse en diferentes niveles. Puede ser un daño desde leve a moderado a un daño severo, que requiere incluso intervención quirúrgica. Nos vamos a encontrar también con lesiones que pueden ser traumáticas ocasionadas accidentalmente durante la práctica del deporte, y nos vamos a encontrar también con lesiones que pueden ser incluso propias del mismo deporte. De repente lesiones por repetición. Quizás si yo practico fondismo, maratón, y por repetición de repente pueda llegar a tener una fascitis plantar, quizás sea algo esperado dentro de la práctica del propio deporte, ¿no? Pero una lesión de traumatismo accidental no es usualmente lo que uno se esperaría, eso más bien es un accidente. De repente que yo salte y me dé un cabezazo con un compañero de equipo, esas no son las lesiones que usualmente uno se espera practicando el deporte, pero sí hay otras que se consideran usuales. Entonces, aparte de eso, podremos encontrar también lesiones que de igual manera aparecen de forma abrupta, de repente, como habíamos dicho, agudas, un cabezazo, un golpe con un compañero, y otras que son crónicas, que su aparición quizás al inicio no nos moleste, sea pequeña, y poco a poco o progresivamente vaya aumentando la molestia hasta que se convierta realmente en algo que nos afecte en nuestro desempeño deportivo. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso cuando hablamos de lesiones, que hay diferentes tipos de lesiones, puede haber un inicio diferente para cada lesión y la progresión también puede ser diferente, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo pueden ser las lesiones o cómo pueden ocurrir esas lesiones? ¿Debido a qué? Si vamos a hablar de prevención, tenemos que también saber qué es lo que puede ocasionarlas, ¿no? Para entonces tratar de prevenirlas. Lo primero es que, bueno, hay lesiones accidentales. En toda práctica de deporte hay cosas que no podemos controlar y este tipo de lesiones traumáticas, aunque no es lo esperado, se puede presentar, y la manera de prevenirla simplemente resulta buscando, por decirlo así, mantener nuestra consistencia en cuanto a la técnica de lo que estamos aplicando, o sea, tratar de no cometer errores dentro del cuadro, principalmente errores que podríamos evitar por falta de concentración o por falta de preparación. Entonces eso es algo que puede pasar, un accidente dentro del cuadro.
Lo otro es el uso del equipo inadecuado. Y cuando hablo de uso de equipo inadecuado, no es solamente lo que tenemos puesto encima, sino que lo que vamos a utilizar, los implementos que se van a utilizar, el cuadro, el estado del cuadro, si es un cuadro que está en malas condiciones, que es irregular, también puede ser causante de lesiones deportivas. Una mala técnica también es que a realizar de una forma, digamos, no la mejor o una forma inadecuada algún gesto deportivo y digamos que tenga yo una mala postura o simplemente mi cuerpo no está preparado a hacer en un momento un movimiento debido a la fatiga, eso me puede generar también errores técnicos que me lleven a una lesión. La escasez de la preparación también es común que por estar poco preparados en cuanto a la parte física, esto va relacionado a lo anterior. Me fatigo, no estoy preparado para afrontar el tiempo que tengo que estar practicando el deporte, me fatigo, cometo errores técnicos y viene una lesión. La mala condición física, aunque es similar a lo anterior que la escasez de preparación, la mala condición física es más para las personas que están iniciando de repente en la práctica de los deportes, porque quizás podemos encontrar gente que quiere empezar a practicar el deporte, pero no ha tenido una preparación adecuada. Entonces, esto lleva al punto en que al no conocer las capacidades de nuestro cuerpo, podemos querer exigirnos más allá de lo que realmente nuestro cuerpo soporta y simplemente cometer ese error que nos lleve entonces en el cuadro a hacer un movimiento o un pique de velocidad o algo que nos lleve a un desgarro muscular o un esguince, ¿no? Entonces es bastante común. Otras causantes pueden ser el sobreentrenamiento, que esto lo cometen mucho ya los deportistas que quizás no son principiantes, sino que ya tienen cierto conocimiento de lo que es la práctica y el entrenamiento deportivo, que cometen el error de exigirse más allá. Entonces, no respetan el tiempo de descanso, no respetan el tiempo de recuperación, o al contrario, o sea, para sobreentrenarse no necesitas simplemente decir que, bueno, es que entrenaste 5 horas continuas. No, simplemente un sobreentrenamiento puede pasar que por lo menos vayas a la universidad durante el transcurso del día, te vayas a una práctica donde entrenes 2 horas y después de eso vayas a trabajar. Realmente no le estás dando tiempo al cuerpo para que se recupere. Entonces puedes caer en estrés, en fatiga y sobreentrenamiento. No es necesario decir que te sobreentrenaste y no le diste tiempo a tu cuerpo de recuperarse simplemente por haber practicado 3 o 4 horas. No, quizás practicando unas 2 horas, que es el usual que haces, pero si ese día tienes otras actividades o no les has dado el tiempo al cuerpo para que se recupere, viene entonces este error, que es no darle tiempo al cuerpo que se recupere. Igual está entonces ligado a la siguiente causante, que es la falta de reposo, que sabemos que las horas de sueño son importantes en los deportistas, porque es donde se producen muchas hormonas que nos permiten por lo menos tener regeneración tisular y crecimiento muscular. Y obviamente, quizás yo esté entrenando adecuadamente, quizás tenga una alimentación correcta, pero si no duermo el tiempo necesario, también puedo entonces llevar a mi cuerpo a un punto donde se haga vulnerable a una lesión. La mala alimentación también. La semana pasada hablábamos precisamente de eso, y decíamos que yo puedo estar haciendo un entrenamiento adecuado, poder estar preparándome, haciendo gimnasio, haciendo cardio, yendo a mis prácticas deportivas regulares del deporte, pero me estoy alimentando mal. Entonces, los alimentos son, por decirlo así, las bases o los cimientos o los bloques en la contracción tisular, en la reparación del tejido tisular y la construcción del músculo.
Entonces, si no nos estamos alimentando bien, si no nos estamos hidratando bien, entonces el cuerpo no va a rendir óptimamente como debe ser. Y obviamente eso va a detener nuestros progresos a nivel muscular y nos va a poner nuevamente vulnerables a una lesión. Y lo último sería el ignorar nuestro cuerpo. Esto es también muy común, y principalmente en deportistas amateurs. Tenemos una pequeña lesión, tenemos una pequeña molestia, algo que nos está molestando, y sabemos que está ahí, y en vez de resolver, en vez de quizás enfocar nuestro entrenamiento a otra parte del cuerpo, tratando de evitar de forzar esa parte que tenemos lesionada, en vez de buscar un profesional o reposar o buscar la manera de esperar a que nuestro cuerpo regenere y esa molestia desaparezca del todo, cometemos el error de decir, bueno, me duele un poco, pero igual voy al cuadro. O ando con dolor en las rodillas, pero me voy a esforzar, voy a dar al 100% y me meto al cuadro a jugar. O simplemente por no querer perderme las prácticas o por decir que, bueno, cumplo con la disciplina del entrenamiento, entonces tengo las molestias, pero voy y practico. Y muchas veces eso lo que ocasiona es que la lesión empeore. Incluso lesiones tontas que podríamos resolver en el transcurso de una semana, se vuelven lesiones crónicas y se vuelven problemas que tardan meses en resolverse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En ese punto, lamentablemente, una de las principales causas de lesiones que ocurren dentro de los clubes, pues son dos cosas: mala condición física y sobreentrenamiento. Es común ver que dentro de los clubes haya una problemática que, por razones de tiempo, muchas personas solamente tienen una práctica a la semana, o los que pueden un poco más tienen hasta dos prácticas por semanas, y lo que hacen es como tratar de recuperar ese tiempo que no han tenido y tienen 2 o 3 horas de entrenamiento en una sola sesión. Lo cual, pues, si nos vamos a lo que dicta World Rugby, en lo que es coaching o entrenamiento, pues eso no está escrito por ninguna parte. Claro. Y definitivamente eso es algo que los clubes tienen que tomar en consideración, ya sea que tengan un entrenador certificado por World Rugby o no. Tienen que ver el tema de sobreentrenamiento, porque en un día no van a obtener condición física. ¿Y por qué digo mala condición física también? Porque, y eso ocurre mucho, la gente solamente, los jugadores, las jugadoras, solamente toman los días de entrenamiento para entrenar. Entonces, si entrenan martes, no entrenan lunes, no entrenan miércoles, no entrenan jueves, no entrenan viernes, y tampoco dan descanso al cuerpo. Entonces, hay que recordar que sí, para nosotros el rugby es un deporte, más que un deporte, o es prácticamente un hobby para muchos, pero definitivamente si es un hobby, si es algo que nos gusta, tenemos que estar preparados lo mejor posible, y para eso tenemos que entrenar fuera de los entrenamientos. Y eso es algo que cuando yo era entrenador de mi club, pues era algo que decía: o sea, ustedes lo podemos poner aquí a practicar 2 horas o 1 hora y media, pero eso no va a servir de nada si ustedes no entrenan fuera de las horas de entrenamiento del club. Hay que ir al gimnasio, hay que hacer sus Claro. entrenamientos en casa, y definitivamente lo demás es, pues todo es un conjunto que al final lleva lesiones, y todos deben conocer a más de uno o más de una que ha tenido lesiones incontables en todas las articulaciones, rodillas, tobillos, una y otra vez. Y de ahí viene el problema, ¿no? Cuando nos lesionamos somos más propensos a volvernos a lesionar. También yo quería agregar, mira, eh, primero que en el transcurso de un año hay un 90% de probabilidades que te lesiones. Entonces, esto es algo que hay que prestarle mucha atención porque
Si yo me meto a practicar un deporte solo por practicarlo y pasar los fines de semana, o sea, si yo me vuelvo deportista los fines de semana, me voy a lesionar. Me voy a lesionar casi seguro, porque no le estoy dando el acondicionamiento y la preparación a mi cuerpo para que aguante esas sesiones de juego. Entonces, cuando te compro un equipo, ya sea amateur, semiprofesional o lo que sea, donde te comprometes a practicar un deporte y a practicarlo, tienes que saber que ese compromiso involucra preparación. Entonces, eso es algo que lastimosamente no tomamos mucho en cuenta. Lo otro era precisamente lo que tú decías también, el tema de que muchas veces cometemos el error de querer un solo día, una sola vez a la semana, practicar o hacer deportes y ese día nos queremos, que es el día del deporte, ¿no? Entonces tampoco es la idea. Realmente cuando uno practica deporte, pasar 3 días, 5 días, una hacer algo de activación muscular, porque eso te pasa factura. Entonces, definitivamente, si estamos conscientes de que por lo menos vamos a practicar o vamos a tener una práctica como equipo una vez a la semana, tengo que yo tener mi plan de qué es lo que yo voy a trabajar durante la semana. Y creo que eso lo vamos a ver más adelante también. Sí, Eh, ahí sí bueno, hay una pregunta. continúo. Listen, no sé si Ah, la, dale. no sé Si hay si la vas, preguntas, ahorita que estamos no sé si la vas haciendo a el responder intermedio, ahorita más, sería buen momento. sí, no sé si la vas a responder más adelante o hay algún tema específico de eso. Aquí Valentina pregunta, ¿cuántas son las horas ideales de práctica y por cuántos días a la semana? Bueno, ella está hablando de rugby en este caso. Creo que la podemos responder de las dos formas. Eh, puedes hablar tú de las Ya horas la de vi. práctica normales que uno puede hacer como persona que necesita hacer ejercicios para mantenerse saludables y posteriormente yo les hablo de la parte de rugby. Claro. Usualmente, bueno, la pregunta dice, ¿cuántas son las horas ideales de práctica y por cuántos días a la semana? Bueno, en cuanto a las horas, usualmente esto tiene que ser algo progresivo, por lo menos, y va a depender también mucho cómo tú hagas tu división y tu periodización deportiva, o sea, en qué etapa de entrenamiento te encuentras. Entonces, mira, por ponerte un ejemplo, si tú eres un deportista que está iniciando o alguien que está empezando a hacer ejercicio, obviamente no puedes querer hacer quizás 1 hora, hora y media o 2 horas de entrenamiento, porque eso te va a cansar y te va a cansar tanto que te puede llevar a lesiones o simplemente te puede llevar a que 2 o 3 días después no te hayas recuperado y no puedas volver a hacer las prácticas como deberías hacerlas, sino que vas a arrastrar un cansancio, una fatiga muscular que no te va a permitir practicar en las mejores condiciones. Entonces, realmente esto es algo progresivo que también depende de cada persona. Usualmente lo que uno recomienda a nivel deportivo es que precisamente se haga una periodización o una planificación deportiva, donde tú dices, bueno, voy a hacer mis entrenamientos de acondicionamiento cardiovascular por X número de días este mes, lo programo para que sea 2 o 3 veces a la semana, ya después más adelante, cuando vayas entonces obteniendo un poquito más de cardio, puedes ir metiendo entonces por lo menos fuerza muscular, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia muscular, potencia y otras velocidad, otras cosas más que uno puede ir planificando, ¿no? Y a medida que uno va obteniendo la capacidad física, uno va aguantando más tiempo. Tú puedes planificar tu primer mes, por lo menos empezando las 2 primeras semanas, quizás con 30, 40 minutos de entrenamiento, pero después en el segundo mes o en el tercer mes ya puede tu cuerpo aguantar entrenamiento hasta ejercicios de la parte técnica, ejercicios ya específicamente del objetivo que quieras trabajar ese día. Si ese día vas a trabajar fuerza en piernas, bueno, trabajar
personas en piernas. Entonces tienen que ser como, no puedes sobrecargar una sola parte del cuerpo. Eso es otra cosa que es bien importante. Tú no puedes hacer a trabajar, por ejemplo, voy a trabajar piernas ese día, entonces hago el calentamiento, trabajo piernas fuerte en la parte muscular ese día, después tengo una práctica de juego donde quizás donde más yo utilice como jugador de X posición sea mis piernas para correr, y después de eso que termino la práctica me voy a trotar o a correr 30 minutos. Entonces estoy sobrecargando una sola parte del cuerpo, entonces tengo que ser bastante inteligente en la manera como yo programo mis entrenamientos cada vez que lo hago. Y lo otro, ¿cuántos días a la semana? Precisamente, si tú estás empezando, lo recomendable es a la semana, suficiente para que empieces las primeras semanas. Ya después de eso puedes hacer los 3 a la semana. Incluso deportistas de alto rendimiento pueden trabajar hasta 5 o 6 días a la semana. Lo recomendable no es tanto, no es que trabaje todos los días, pero pueden aguantar un ritmo de entrenamiento que incluso pueden agregarle hasta 1 o 2 sesiones de entrenamiento al día, que podrían trabajar perfectamente 2 o 3 horas en la mañana y 2 o 3 horas en la tarde. Pero eso depende, ya estamos hablando de alguien que ha venido con un progreso en su entrenamiento. Ya en materia de rugby, sí, lo ideal es que se trabajen de 2 a 3 veces por semana. Cuando se hablan de 3 veces por semana, se hablan de máximo hora 30 de entrenamiento. Si hablamos de 2 veces por semana, se puede hablar de un máximo de 2 horas por entrenamiento. Pero eso tiene que ser periodizado, es decir, no, es no hacer 1 hora de entrenamiento físico. Eso sí no está por ninguna parte. O sea, hay que hacer calentamiento activo, hay que hacer una parte física y nada de eso demora más de 20 minutos. Entonces, si hablamos de periodización en rugby, o sea, eso es un tema para ver otro día o para los entrenadores. Es un tema muy abarcador, pero lo importante es eso, o sea, no deben superar si entrenan de 2 a 3 veces por semana, no deberían superar las 2 horas de ninguna manera. Y no utilizar 1 hora entera solamente de ejercicio físico, eso sí es importante. Y lo otro que hay que agregar ahí es que por lo menos ejercicios como el rugby, el fútbol americano, que son de contacto, también lo recomendable no es precisamente, por decirlo así, que hagas un entrenamiento fuerte muscular y que después te metas al cuadro a correr y a hacer contacto. O sea, hay que ser bien inteligente en la manera de cómo tú programas tus sesiones de práctica, porque lo ideal no es que te fatigues hasta el extremo en los ejercicios de calentamiento o en los ejercicios de preparación física previa, porque eso va a perjudicar tu rendimiento deportivo cuando vayas a practicar y quizás estés muy fatigado muscularmente para el juego ese día, ¿no? Así que hay que ser como bien inteligente y como decía hace un momentito Kenneth, no hay que pasarse en tiempo de ciertas cosas. O sea, el calentamiento tiene que ser específicamente 15, 20 minutos, 20 minutos perfecto, ideal. Si van a hacer algún tipo de preparación física, también corta. Y bueno, luego al cuadro, a practicar la parte técnica o al juego y saber que yo puedo tener otros días, sesiones de están dedicadas específicamente en esos días con esos objetivos. sí, específicamente esa parte de entrenamientos previos Bueno, a los días de juego, o sea, todo eso, todo tiene su explicación, tiene su porqué y tienen los entrenadores, los que están certificados como entrenadores deben tener un conocimiento de cómo son las sesiones de práctica posteriores y previas a un partido. Porque no es lo mismo tener un partido hoy y tener práctica hoy es martes, tener un partido hoy martes y tener práctica regular mañana miércoles. O sea, no podemos hacer una carga muy excesiva porque el cuerpo viene eh, de básicamente un torneo donde hubo contacto, hubo esfuerzo muy excesivo y debe hacerse un entrenamiento liviano. Entonces hay categorías de entrenamientos. Entonces esas son cosas por las cuales los entrenadores de rugby deben pasar y por eso se deben certificar, porque lastimosamente por el desconocimiento vienen también las lesiones.
Claro, claro, y, no, y lo que tú dices, la planificación es vital, la planificación es vital. Eh, Estaba viendo otra pregunta acá de cuanto a entrenar con pesas o con peso corporal. Lo ideal es entrenar con el peso corporal. Muchas veces hay ciertos músculos que están más fuertes que otros y podríamos empezar a entrenar con pesas desde el inicio. Sin embargo, para ciertos grupos musculares que pueden estar no preparados físicamente o que quizás no tengamos tan fuertes, lo ideal es empezar con el peso corporal. De hecho, yo prefiero mil veces más empezar a entrenar con peso corporal hasta que lo dominemos. Entonces, introducir el entrenamiento por la parte de las pesas. Pero la parte de las pesas es importante. Es importante someter al cuerpo a cargas, cargas con resistencia, ir dosificando el nivel de resistencia porque es lo que nos va a permitir aumentar nuestros límites en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia y demás. Entonces es importante el entrenamiento con pesas. Yo recomiendo siempre, claro, empezar con el peso corporal y dominar por lo menos peso corporal antes de proseguir a algo más fuerte, ¿no? Sin embargo, ya les digo, hay ciertos músculos que en nuestro cuerpo están un poco más fuertes que otros y podríamos iniciar el entrenamiento con pesas desde un inicio. Claro, no iniciar con cargas de las cuales no estamos preparados. Eso lo voy a hablar más adelante porque es un error muy común, por lo menos el que quizás yo pueda levantar mucho peso en pecho, pero mis hombros no están acostumbrados y no están preparados. Entonces yo no le doy la preparación y el fortalecimiento previo a mis músculos de los hombros, a los manguitos rotadores, al deltoide. Entonces puedo cargar el peso, siento que puedo cargar el peso, entonces le meto peso y le meto intensidad y me lesiono los hombros. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Eso lo vamos a hablar también un poquito más adelante. Tienen que tener, Bueno, voy a continuar acá con la presentación. tienen que tomar en cuenta algo, que el rugby es un deporte de alto rendimiento, entonces no es que las pesas me sirven o el peso corporal me sirve, o sea, eh, tienen que saber qué es lo que necesita su cuerpo y dependiendo también de la posición que ustedes están tomando dentro de la cancha. Bueno, es lo mismo ser un forward que ser un medio scrum, que ser un back. Entonces tienen que estar muy claros en eso. O sea, dependiendo de la posición que ustedes tienen dentro del campo, así mismo se van a ir por la rutina de ejercicios. No es que un tipo de ejercicio es bueno o el otro es malo, o uno me va a ayudar, el otro no, no. O sea, tienen que complementar también. Pero lo que menciona el licenciado es importante porque hay personas que te levantan, qué sé yo, 200 libras en barra en pecho, pero no te hacen ni siquiera 10 pechadas. Entonces eso significa que hay debilidad muscular. Entonces eso es importante. Ahí hay bastante, ya ahí hay bastante, y hay un montón de gente también que acostumbran al cuerpo a un solo tipo de ejercicio o piensan que por poder con una carga específica en cierto músculo del cuerpo, están preparados para diferentes actividades. No, no es lo mismo practicar en un solo, por decirlo así, levantamiento de pesas. Practicarlo en una sola dirección a tener ejercicios multidireccionales y con carga de aceleración. Es muy diferente y podemos cometer ese error de pensar que estamos fuertes y lesionarnos por esa causa. Y por eso también es importante establecer los objetivos. Eh, bueno, en ese aspecto, recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo a través del chat y de repente en algunas pausas que tengamos al final de la presentación las vamos a estar respondiendo. Bien, ¿cómo se puede entonces prevenir una lesión? Si tenemos lesiones deportivas, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no ocurran de nuevo? ¿Cómo podemos prevenir esto? Hay cosas que no podemos prevenir. La parte traumática dada por accidentes o lesiones accidentales no podemos evitarla. Nunca sabemos cuándo de repente un oponente amaneció mal ese día o tuvo un error y falló y nos golpeó en la rodilla. O sea, eso no podemos evitarlo muchas veces. Pero podemos fortalecernos lo suficiente y preparar nuestro cuerpo lo suficiente para tratar de minimizar las secuelas de ese tipo de lesión, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos una lesión? Bueno, vamos a ver, hablando de lo que habíamos visto anteriormente, cómo ocurren
las lesiones, vamos a precisamente ver entonces cómo la evitamos. Entonces, primero hablábamos anteriormente de que se pueden ocasionar muchas lesiones con el uso inadecuado del equipo. Y yo les hablaba que eso es importante porque el equipo no solamente es lo que tengamos puesto encima, sino con lo que estamos practicando, y yo les decía, incluyendo el cuadro. Entonces, muchas veces corremos en terrenos irregulares, corremos con un mal calzado, o no tenemos el calzado adecuado, o simplemente cometemos el error de practicar con implementos desgastados o que no son lo adecuado, y esto nos puede llevar a lesiones accidentales. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bien, usando el equipo adecuado, esa es una manera de prevenirlo. Otra manera de prevenir, técnica deportiva adecuada. Esto es algo bien importante, y esto es algo que mucha gente no lo toma en cuenta. Cuando yo hablo de una técnica deportiva adecuada, no es solamente en algunos deportes cómo atrapas la pelota o cómo haces el lanzamiento. No, todo. O sea, hay que ver desde cómo estás corriendo hasta cómo estás desacelerando. Hay técnicas, por lo menos, para aumentar la zancada, a disminuir la velocidad. Hay técnicas específicas, y esas técnicas tienen que involucrar mucho, también por lo menos, tu postura. O sea, en qué postura tú estás entrando al movimiento y cómo estás saliendo del movimiento. Entonces, nos enfocamos muchas veces en las técnicas, como cómo vamos a atrapar la pelota, cómo vamos a agarrar un bate, pero no estamos viendo nuestra postura, no estamos viendo cómo estamos iniciando el movimiento, no estamos viendo los factores de fuerza que desencadenan esos movimientos en nuestro cuerpo. Entonces, eso es parte de la técnica, y eso es algo que muchas veces no le prestamos la atención necesaria. Entonces, es importante que cuando nosotros practiquemos un deporte, revisemos paso por paso cómo estamos nosotros moviéndonos dentro del cuadro. Trabajar sobre la condición física, también es vital. Yo les mencionaba hace un momento que si nuestro cuerpo no está preparado para un entrenamiento fuerte, y por más ganas que tengamos o por más ánimos que tengamos, hacemos ese entrenamiento fuerte, lo que vamos a estar haciendo es buscándonos una lesión. Entonces, obviamente hay que prepararnos de la mejor manera para soportar esos días de entrenamiento y soportar lo que vamos a hacer durante el juego. La preparación y la activación muscular, aquí también hay bastantes errores que cometemos. Antes del juego, cuando vamos a entrar al cuadro, muchas veces no hacemos el calentamiento de la mejor manera. Cometemos muchos errores en los estiramientos, que ahorita también voy a hablar un poquito de eso. Y no hacemos el calentamiento adecuado, y terminamos entonces ocasionando lesiones por falta de activación muscular, por no estar preparados. Cuando hablo de falta de activación muscular, es simplemente nuestro cuerpo no está en la postura, no está en la condición, en el momento, para poder hacer un movimiento explosivo. O sea, tenemos que calentar el cuerpo y tenemos que preparar nuestros músculos para que optimicen y hagan lo mejor posible esos movimientos. Entonces, estos son errores muy comunes. Incluso lo de los estiramientos. Muchas veces sometemos el cuerpo a estiramientos muy fuertes antes de entrar al cuadro. Entonces, ya lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, esto ocasiona también lesiones. Bien, reposo, bien lo decíamos en antes, sobreentrenar, no darle tiempo al cuerpo que se recupere de esas pequeñas lesiones que podemos, musculares, principalmente, que podemos ocasionarnos durante la práctica del deporte o durante el entrenamiento. Y pasarnos las horas de sueño o sobrecargar nuestro cuerpo, ya les digo, o sea, un día de entrenamiento, que vengamos de el día de la universidad, vengamos del día de hacer los quehaceres de la casa, encima de eso voy a la práctica, luego entonces voy a trabajar. Ese tipo de cosas nos cuesta mucho a nivel deportivo. La buena alimentación, esto ya lo habíamos hablado también, uno de los pilares para evitar las lesiones. Escuchar a nuestro cuerpo nuevamente,
error muy común, ya les decía que nuestro cuerpo siempre nos da alarmas, siempre nos da alarmas y siempre nos dice, por lo menos, en qué momentos hay alguna parte de nuestro cuerpo que no esté funcionando bien. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es simplemente ignorar esas alarmas y pasarles por encima. Entonces hay que estar muy al pendiente. Si ustedes ven, por lo menos, eh, entre más profesional se vuelve el atleta o el deportista, menos lesiones tiene. Nosotros vemos a nivel profesional donde los atletas están muy preparados y se cuidan mucho y tienen eh, por decirlo así, están muy bien capacitados para reconocer cuando hay algún tipo de mal funcionamiento en su cuerpo y de ser atendidos para que puedan recuperarse. Entonces, eh, caso contrario pasa a nivel semiprofesional o a nivel amateur, donde más son las ganas, más son el ánimo que tenemos de jugar y de hacerlo, y estando lesionados, vamos y ni siquiera, y es más, muchas veces cometemos el error de que tenemos una lesión, nos recuperamos, desaparece el dolor y no preparamos al cuerpo, no preparamos a esa parte del cuerpo que tuvo la lesión, no la fortalecemos para que no se vuelva a lesionar, sino que simplemente digo, ya hoy no tengo dolor, no tengo la molestia, voy para el cuadro. Y no me he preparado físicamente, no he fortalecido esa parte que tuvo una lesión para que no se vuelva a lesionar. Esto es súper importante. Entonces, le pasamos por encima la parte de fortalecimiento, a la parte de rehabilitación del problema, y viene una lesión, una tras otra. Bien, entonces lo otro es tener objetivos claros y planificación al entrenar. Yo les comentaba, y casualmente ahorita también quienes le comentaba, no es lo mismo jugar en diferentes posiciones, no es lo mismo que yo requiera de fuerza en mis piernas para empujar, a que requiera tener potencia y velocidad en una corrida. Son cosas diferentes. Yo tengo que estar muy claro en que, eh, por ejemplo, yo mencionaba no hace mucho, yo no puedo, por ejemplo, esperar que en mi juego yo necesite hacer cambios de velocidad, que mi juego sea un juego de velocidades interválicas, donde yo tengo que acelerar, parar, volver a agarrar velocidad, hacer un pique de máxima velocidad, detenerme, variar las intensidades de la corrida, a por lo menos hacer, yo le decía, ciclismo o fondismo, que yo tengo que mantener una misma velocidad o tratar de mantener la misma velocidad por 30, 40 minutos. Entonces yo no puedo esperar a preparar mi cuerpo físicamente haciendo, ejemplo, cardiovascular de 30 minutos o 40 minutos o de 1 hora o 2 horas hacer cardiovascular y decir que estoy preparando mi cuerpo para un deporte donde voy a necesitar capacidades aeróbicas que me permitan hacer cambios de velocidad y trabajar de manera interválica. Son dos maneras diferentes. Una es extensiva, donde tengo que trabajar a un mismo nivel durante 2 horas corriendo, y otras donde tengo que hacer cambios de velocidad y intensidad. Entonces yo no me puedo preparar para un deporte haciendo una cosa que no voy a hacer en el deporte. Entonces esto es muy importante. Para eso tenemos que estar claritos en cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr al practicar los deportes y planificar cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Tenemos que estar muy claros respecto a qué es lo que el deporte me exige, qué es lo que yo necesito preparar a mi cuerpo, entonces para poder planificar cómo voy a llegar a alcanzar ese objetivo. Hablando precisamente de ese tema, esto es bien común muchas veces en la práctica de los deportes amateur, que es la falta de objetivos claros y de una estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona tener esa falta de objetivos claros y falta de estructura al momento de entrenar? ¿Qué es lo que ocasiona? Entre otras cosas, obviamente no tengo una meta clara, no sé cómo llegar a esa meta y no siento que alcance esa meta porque no la he establecido. Entonces simplemente eso me hace llegar a un momento donde no sé cómo estoy en cuanto a mi práctica del deporte.
si mejoré, si empeoré, si puedo mejorar más, me siento estancado, me siento que no sé cómo mejorar. Entonces, tener una meta o un objetivo claro es vital, en antes lo mencionábamos. No tener planes a largo plazo también ocasiona eso, el no tener nuestros objetivos y nuestra estructura, porque el no tener planes a largo plazo hace que yo cometa errores en mi entrenamiento. Quizás yo le digo muchas veces a los atletas cómo te imaginas o cómo te visualizas tú de aquí a un año, o de aquí a 5 años, o de aquí a 10 años. Entonces, ahí tienes que ver si realmente tú quieres hacer esto para mantenerte activo en el deporte por mucho tiempo, o quieres hacerlo solamente como un experimento, o quieres hacerlo solamente por mantener tu condición física. Entonces, si tú me dices, bueno, me gustaría mantenerme practicando en el deporte 5 años más, 10 a nivel competitivo, 10 años más a nivel competitivo. Después de eso me gustaría seguir practicando, quizás no tan competitivamente, pero a nivel amateur. Más adelante, en 40 o 50 años, me veo relacionándome con la gente que practicábamos el deporte, a largo plazo. No tener metas claras a medio y largo plazo es un error también. Eso también genera lo siguiente, la falta de apego al entrenamiento adecuado. Si yo quiero practicar el deporte solamente por tener un deporte que practicar, o si a mí me encanta el deporte, pero mis prioridades son la familia, el trabajo, otras cosas, y yo estoy practicando solamente a manera amateur, y me lo visualizo solo 1 o 2 años, yo tengo que estar claro en eso, porque entonces tengo que saber que no puedo exigirme a mí mismo llegar a niveles de rendimiento alto si no estoy planeando hacerlo. Entonces, es diferente que tú me digas que voy a hacerlo por hobby, a que tú me digas voy a hacerlo porque me gusta el deporte y porque quiero tener un rendimiento alto y ser competitivo. Entonces son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Si tus objetivos son practicarlo a manera de hobby, a manera amateur, por pasar el tiempo con los amigos, y yo te exijo que te apegues a un alto rendimiento, o te exijo que hagas un entrenamiento fuerte 2 o 3 veces a la semana, vas a tener poco apego a esa rutina de ejercicios. Entonces, hay que ver cuáles son los intereses de cada uno, ¿no? Eh, y lo otro es no manejar las expectativas adecuadamente. Muchas veces, entonces, como les decía, de repente durante el juego quiero ser el mejor, pero no entreno como si quisiera ser el mejor. Entonces, quiero ser el más competitivo durante el juego, pero no entreno de manera competitiva. Entonces, nuestras expectativas quizás no estén bien planteadas, por decirlo así, o tengamos mayores expectativas de la que nosotros estamos preparándonos a nivel deportivo. Así que eso es bastante importante en cuanto a cómo vamos a plantear nuestro entrenamiento. Y eso es importante verlo ahora mismo porque lo mencionas, porque cada uno de los que está presente en esta conferencia puede hacer una introspección ahora mismo y ver cuántos de ustedes han seguido entrenando por lo menos de lunes a viernes o quienes se han echado el olvido. Porque créanme, chicos, si dejan de hacer ejercicios de 1 o 2 semanas, volver a empezar, pierden todas sus condiciones. Es terrible volver a empezar si no se mantiene. Entonces, tienen como deportistas o como personas que les gusta, o jugadores que les gusta el deporte, tienen que enfocarse en seguir entrenando y aprovechar que están en casa y hay muchas aplicaciones para hacer ejercicios de calistenia usando su propio cuerpo. Entonces, vayan preparándose, ya Panamá está en fase 2. Pronto se van a poder hacer entrenamientos nuevamente, pero tienen que estar preparados porque si no, van a ser propensos a lesiones. Entonces, háganse esa introspección y vean quiénes están entrenando y quiénes no.
Estoy viendo unas preguntas acá que vamos a aprovechar la pausa Dale, para procede. ver si respondemos. Mi entrenador prepara un plan semanal con entreno 3 veces a la semana y se hace un trabajo general. ¿Cómo planifico mi entrenamiento personal? Bien. Eh, Cuando hablamos, bueno, a ver si entendí bien la pregunta. El entrenador sería, Sí, está básicamente haciendo sería el coach o el entrenador un de... plan para el equipo completo, ¿no? Ujú. Bien, correcto. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Todo entrenamiento tiene que ser personalizado. O sea, ¿a qué me refiero? A que nosotros vamos a practicar como equipo gestos técnicos, tácticos, de juego y preparación física general, calentamiento y todas estas vueltas a la calma, todo, pero mi preparación física tiene que ser individualizada para ese día. O sea, yo me tengo que, primero que todo, hacer una autoevaluación en cuáles son mis puntos más fuertes y cuáles son mis puntos más débiles. Esa evaluación debe incluir también, yo les decía hace un momento, saber qué es lo que me va a exigir a mí la práctica del deporte. Si exige que yo tenga mucha fuerza muscular, si exige que yo tenga más velocidad, si exige que yo tenga resistencia cardiovascular. Entonces, sabiendo eso, haciendo esa evaluación de yo dónde estoy en cuanto a mi parte física, entonces tengo que aprovechar eh, los días de la semana, por poner un ejemplo, y planificar mi entrenamiento personal. Pues el entrenamiento personal tiene que ir basado primeramente en una autoevaluación o que tengas una persona que sea especialista y te pueda evaluar y te pueda decir, mira, quizás necesites reforzar el core, el centro, necesites reforzar más isquiotibiales porque en tu deporte entonces, basado en eso, tú puedes hacer tu entrenamiento personal. Eh, el día sábado, si no me equivoco, Kenneth, vamos a hablar de periodización deportiva. Correcto. Ahí van a tener una idea un poquito más clara de cómo es que uno hace una planificación de un entrenamiento. Entonces, y la otra pregunta es un comentario, hay que Creo que tomar en cuenta que el rugby requiere una preparación física de alto rendimiento por ser claro, correcto, era lo que decíamos hace un momento, hay que recordar que en el rugby hacer un deporte de contacto, ustedes tienen que tener, yo decía al principio de la charla, que hay lesiones que no podemos evitar, como son las lesiones accidentales. Yo no puedo evitar que alguien se golpee o que alguien se caiga y me caiga encima de la pierna, pero lo que yo sí puedo es tratar de preparar mi cuerpo al máximo para que un deporte de contacto como es el rugby, quizás no genere secuelas esos accidentes que ocurran durante la práctica del deporte. Eh, Bien, continuamos. Vamos a ver las lesiones más comunes. Lesiones tendinosas y lesiones musculares. Las lesiones tendinosas, usualmente los estudios lo que nos dicen actualmente es que las más comunes se dan en rodilla y tobillo. Y las lesiones musculares, las más comunes son las de hombro, isquiotibiales y abductores. Entonces, ¿qué es lo que las causa? En cuanto a las lesiones tendinosas, por lo menos en rodilla y tobillo, hablábamos hace un momento de mala ejecución de las técnicas. Yo le decía que las técnicas no son solamente las cosas como cómo nos vamos a mover en el cuadro o cómo vamos a atrapar un balón, sino la técnica involucra desde cómo yo entro al movimiento, cómo salgo a cómo lo realizo. Entonces, el correr, el correr requiere una buena técnica para correr. El desacelerar, que es uno de los movimientos que más lesiona, requiere tener una técnica de desaceleración en deportes donde exigen cambio de movimiento, de dirección, disculpe, cambio de dirección y piques de velocidad. Entonces hay que tener técnicas para esto. Y yo siempre les doy también, les digo la importancia de la postura, cómo nosotros estamos, porque es diferente que yo, por decirlo así, esté preparado
para recibir un contacto fuerte, o que yo esté preparado posturalmente con buena activación muscular del core al momento de saltar, a que yo salte sin estar muscularmente. Y cuando hablo de mala postura, no solamente me refiero a que hacen un mal movimiento, un mal gesto deportivo, sino que a que pasivamente, cuando yo no estoy practicando, cuando estoy en casa, tengo una mala postura. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mala postura fuera de casa, cuando estoy en reposo, cuando estoy en pasivo, cuando no estoy practicando deporte, esa misma postura es la que mi cerebro va a entender que es mi postura normal, y voy a estar parado de igual manera cuando esté practicando el deporte. Entonces, esas cosas hay que corregirlo, porque esos son desbalances musculares que nos pueden llevar a una mala ejecución técnica y a una lesión. Entonces, la mala técnica en cambio de direcciones es muy común que nos lleve a lesiones de rodilla y tobillo. El terreno desigual es otra de las causas que se ha visto bastante, que ocasiona lesiones en rodilla y tobillo, y lesiones por contacto. O sea, rodilla y tobillo, que haya un contacto, esto a veces ya les decía, no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es preparar a nuestro cuerpo para que no quede con unas secuelas quizás tan grandes, o que nos recuperemos rápido. Y aquí nuevamente les insisto a que es bien importante el proceso de recuperación. Respetemos el proceso de recuperación. Hay que tener cultura de rehabilitación. Hay que pasar por la parte de rehabilitación física. El recuperarme de una lesión no incluye solamente que yo me lesioné o me esguincé un tobillo y ya no me duele, así que voy para el cuadro. No, eso involucra que yo tengo que pasar por un proceso de reacondicionamiento físico y fortalecimiento de todo lo que yo perdí durante el tiempo que estuve en la práctica del deporte, que estuve lesionado, para entonces fortalecer más y preparar más. Aquí hay que hacer mucho ejercicio propioceptivo, mucho ejercicio pliométrico, preparar a nuestras articulaciones para la vuelta a la actividad deportiva. Hay que recordar por lo menos mucho que estas lesiones en tobillo y rodilla, muchas veces yo les hablaba en antes de la postura, hay toda una cadena muscular presente cuando nosotros hablamos de movimiento de rodilla y tobillo. Muchas veces nos lesionamos en la rodilla, nos lesionamos en el tobillo, no es porque solamente hayamos apoyado mal el pie. Quizás desde más arriba tengamos una mala postura a nivel de nuestro core esté desactivado, hay una hiperlordosis lumbar, que me lleva a una mala posición en mi cadera, lo que lleva entonces a una mala administración de las cargas a nivel de mi rodilla, y eso perjudica mi tobillo al final. Entonces hay que ver todas estas cosas. Por eso le digo que eso es muy importante al momento de hablar de prevención de lesiones, porque ya les decía, la postura, la preparación física completa, los desbalances musculares, hay que tenerlos muy en cuenta cuando vamos a hablar de realmente prepararnos físicamente y entrenar nuestro cuerpo al momento de practicar los deportes. Dando un aporte ahí a lo que mencionas, licenciado, por lo menos aquí en los participantes veo varios que han tomado los cursos de coaching nivel 1. Recuerden que por lo menos lo que mencionó el licenciado de las posturas, eso si recuerdan, hagan memoria, eso se llama factores clave. Entonces si recuerdan durante los cursos, los factores claves llevan eso, una secuencia. Es decir, si voy a atrapar una pelota con los pies al suelo o en el aire, todo tiene su técnica y se describe paso a paso cómo hacerlo. Entonces, esos factores claves están diseñados exactamente para eso, lo que menciona el licenciado, evitar ese tipo de lesiones por malas posturas. Pero no es lo mismo explicarle a una persona cómo hacer, atrapar una pelota que viene en el aire, saltando, explicárselo paso por paso y verificando, viendo las posturas de él cuando salta, contacto visual de los ojos con la pelota y cómo la atrapa y cómo cae al suelo. Eso es, una cosa es explicarlo paso a paso y otra es decirle ve y atrapa la pelota. Puede ser que la persona simplemente no sabe saltar adecuadamente, no todos tienen las mismas capacidades y al caer simplemente pues cae de mala forma y se torce un tobillo. Tiene 15 de segundo o tercer grado. Entonces, todas esas cosas se pueden evitar con los factores claves y recuerden que ustedes tienen un documento que habla sobre eso. Entonces, cuando ustedes hagan sus prácticas, tienen que visualizar a los jugadores y verificar esas posturas que hay, principalmente en situaciones donde hay mayor cantidad de peligro, como tackles, racks, recepciones de pelota donde hay disputa. O sea, todo eso tienen que prestarle atención y eso va involucrado en lo que se habla acá. Por eso yo les decía también que es importante
la técnica al momento de, la técnica es uno de los factores de importancia al momento de hablar de prevención de lesiones, por eso precisamente. Bien, hablando de las lesiones musculares, hablábamos que las más comunes son las de hombro, isquio y abductores, que son la parte interna de los muslos, la ingle. Bien, ¿por qué se dan usualmente estas lesiones? Lo que nos dicen los estudios hechos hasta ahora es que muchos de estos estudios se dan primero por tensiones altas en la contracción y estiramiento. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también algunas cosas que vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a los estiramientos. Y la parte hablábamos hace un momento del entrenamiento con cargas, lo importante que es, pero también saber manejar las cargas. Yo no puedo, les decía anteriormente, trabajar, ejemplo, fuerza máxima y ejercicios de fortalecimiento, hipertrofia, con pesos máximos en mis piernas el día que voy a hacer una práctica fuerte, por ejemplo, de juego. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tensiones altas en la contracción. Esto también tiene que ver con la parte técnica en la ejecución del movimiento y con los estiramientos, que ahorita más adelante vamos a hablar de los estiramientos, que también es bien común que hagamos errores de estiramiento. La mala condición muscular es otro error también que ya les decía. Usualmente al momento de practicar el deporte, si nosotros no estamos preparados muscularmente, van a ocurrir lesiones. Eso es fijo, por decirlo así. Y errores en el gesto, que era precisamente lo que mencionaba ahorita Kenneth, que no es lo mismo estar preparado al momento de recibir un balón, un pase o saltar y recibirlo en el aire y saber cómo caer y atraparlo como sea. Entonces, con la práctica y con la repetición, nosotros preparamos nuestro cuerpo a ese balón que nos llega como sea, atraparlo, pero de la mejor manera, sin perder la activación muscular. Entonces nos protegemos más de esas lesiones que quizás por un movimiento que no esperábamos hacer en el momento, nos pueda llevar a una lesión, ¿no? Entonces, ya les digo, es importante estar preparados, aunque sea un movimiento malo, aunque sea una situación de alto riesgo de lesión, si estamos mejor preparados, evitamos entonces esas secuelas que nos puedan ocasionar las lesiones. Continuamos. Bien, errores en el entrenamiento. Esto es, vamos a hablar ahorita de los errores que usualmente causan. Antes hablábamos de las mayores causantes, de las principales causantes en cuanto a la parte de lesiones durante la práctica del deporte y también durante nuestro entrenamiento. Y ahora vamos a hablar errores que usualmente cometemos, que usualmente cometemos estos errores más es por falta de conocimiento. Cosas que podemos nosotros corregir en nuestro entrenamiento. Bien, primero falta entrenamiento de fuerza muscular y resistencia muscular. Nuevamente caemos en el mismo tema de que yo no puedo esperar a tener un rendimiento adecuado si mi cuerpo no está preparado a rendir de la manera que yo quiero. Una cosa es lo que yo quiera en la parte mental o lo que yo quiera hacer con mis ánimos y otra cosa es lo que mi cuerpo esté preparado. Les decía hace un momento que sí es necesario el entrenamiento de fuerza, es necesario el entrenamiento con cargas y con resistencia para aumentar nuestra resistencia muscular y nuestra fuerza si vamos a estar practicando un deporte y principalmente un deporte de contacto. ¿Qué otra cosa es un error muy común? Trabajar siempre al máximo. Yo sé que esto suena, y esto hay que tratarlo con pinzas y explicarlo bien, porque cuando yo digo trabajar siempre al máximo, me refiero a que hay que saber cuándo trabajar al máximo. O sea, siempre hay que tener los ánimos, siempre hay que querer trabajar al máximo, pero hay que planificarlo bien y saber dentro del cuadro cuándo es el momento de hacerlo. Porque yo no puedo, les decía hace un momento, querer el día de hoy trabajar al máximo con pesos máximos en piernas para entonces irme al cuadro y rendir al máximo. O sea, no puedo. O sea, es un error muy común en principiantes y amateurs. Entonces, yo tengo que planificar muy bien dentro del cuadro cuándo hacer piques de velocidad máximo. Tengo que practicar cuando requiero hacer ese momento, tengo que practicar esos momentos en que yo requiera hacer
uso de mi parte física al máximo, o sea, cómo hacerlo principalmente. Y saber que no siempre puedo estar entrenando al máximo, porque entonces caemos de nuevo en esos errores, que quiero estar trabajando siempre con pesas a lo máximo, quiero estar fatigándome hasta el máximo, o sea, entreno hasta decir ya reventé, ya no aguanto más. ¿Y qué hace eso? Que al día siguiente entonces yo no esté preparado para retomar mi entrenamiento de calidad. No puedo hacer un entrenamiento de calidad si al día siguiente me reventé y me fatigué mucho. Entonces, tengo que saber cómo dosificar eso. El sobreentrenamiento es otro error. Eso nuevamente caemos en ese tema también que yo les decía que es súper importante evitar el sobreentrenamiento. Y ya habíamos hablado de eso. Obviar técnica y gesto deportivo. También habíamos explicado hace un momento que obviar la parte postural o obviar la parte en cómo yo hago ciertos movimientos dentro del deporte. Todo lo que son movimientos propios al deporte, eso se conoce como gesticulación deportiva. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero que todo, prepararme, practicar el gesto deportivo de manera, digamos así, lenta, de manera con conciencia, saber cuáles son las posiciones, las posturas que mi cuerpo tiene que adoptar cuando yo voy a hacer el movimiento. Practicarlo de una manera que no estrese mi cuerpo, de una manera lenta, de una manera consciente. Entonces, a medida que me voy preparando de manera consciente y de manera lenta, entonces voy aumentando la velocidad. El aumentar la velocidad de ciertos gestos deportivos desde un inicio sacrifica la calidad del movimiento. Entonces, quizás yo no entiendo bien cómo es que es hacer el lanzamiento, porque mi cuerpo quizás no está entrando en una postura correcta o estoy haciendo una torsión del tronco de una manera incorrecta. Entonces, por hacerlo lo más rápido posible, sacrifico la calidad del movimiento. Entonces, tengo que prepararme antes, saber cómo es que me tengo que mover y practicar cómo me tengo que mover de una manera lenta y consciente, entonces para ir progresando y hacerlo entonces de una manera más rápida y llegarlo hasta a hacerlo de una manera inconsciente, rápido, sin necesidad de pensar. Entonces, esto no debemos obviarlo. Evitar ejercicios inadecuados. Esto es también súper importante. Cometemos una grandísima cantidad de errores, principalmente realizando movimientos riesgosos o innecesarios. Muchas veces trabajamos con muchísimo peso, lo que son, por ejemplo, rotaciones de hombro. Solemos trabajar muchísimo peso con rotaciones de hombro y eso nos puede conllevar a una lesión. Podemos hacer una mala planificación de nuestro entrenamiento, que es otra cosa. Mucha gente, por lo menos, comete el error de antes de entrenar muscularmente, no hacer un calentamiento o al contrario, no hacen calentamiento, sino que en vez de hacer el calentamiento, hacen el trabajo cardiovascular. Calentamiento tiene que durar 15 minutos, 20 minutos máximo, eso es un calentamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Voy y trabajo 15 minutos en bicicleta, 30 minutos corriendo, o varío entre varios ejercicios antes de hacer la parte muscular. Entonces, cuando llego a la parte muscular, ya mi cuerpo está ciertamente fatigado o agotado. Entonces, no planificar bien cómo yo voy a hacer mi entrenamiento es peligroso. O sea, puedo hacerlo de una mala manera y al final quedo entonces cometiendo errores que me llevan a mí a una lesión deportiva. Esto es tema para otro día porque también hay que hablar mucho de ejercicios inadecuados. Tener técnica para hacer un squat de fondo. Hay que tener técnica para hacer un squat de fondo. Siempre hemos escuchado que, bueno, la rodilla no debe pasar la punta de los pies. Puede llevarse un poco la rodilla más allá de la punta de los pies y hacer un squat profundo, pero sabiendo cuál es la posición que debemos entrar, cómo debemos entrar en ese squat profundo, cómo debemos llevar nuestro peso hacia atrás, cómo debemos colocar nuestra pelvis para poder hacer ese squat profundo, porque si lo hacemos de una mala manera, entonces cometemos riesgo y cometemos entonces el error que nos puede llevar a una lesión.
trabajar con un peso erróneo también. Eso lo decía hace un momento, yo no puedo siempre trabajar al máximo. Hay maneras de trabajar, ustedes pueden trabajar progresivamente en una pirámide inversa, o hay muchas moldeaje, hay muchas maneras de trabajar con peso que nos llevan a un correcto, decir así, llegar a las ganancias correctas a las que queremos llegar. Pero si yo trabajo siempre con el peso máximo, eso es un error porque me puedo lesionar y no voy a obtener las ganancias que tengo porque rápidamente el cuerpo se acostumbra a ese peso y nos estancamos. Errores del estiramiento. Acá hay bastante para hablar, pero bueno, estos usualmente los errores que cometemos. Hacer estiramiento para corregir desbalances, disculpen, hacer estiramientos para corregir desbalances posturales. Eso es un error, porque muchas veces vemos que, bueno, tengo una mala postura, tengo una cifosis, o sea, aumenta la curvatura en mi espalda, así como si estuviera jorobado, camino así, esa es mi mala postura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Decir, bueno, voy a estirar, voy a estirar. Entonces, el estiramiento no corrige esa mala postura. Lo que corrige es precisamente el fortalecimiento de los músculos que están sobreestirados. En ese caso sería fortalecer la espalda para que entonces yo pueda tener una mejor postura, porque lo que hacemos usualmente es hacer un estiramiento. Igualmente, por lo menos, hay personas que de repente tienen mala postura en cadera, o sea, tienen la pelvis muy hacia adelante o tienen la pelvis muy hacia atrás, entonces quedan con dolores de espalda. Entonces, usualmente lo que tenemos tendencia es a recurrir haciendo estiramientos, y eso no se corrige solamente con un estiramiento. El estiramiento nos da el alivio momentáneo, no es que diga que es malo, es bueno y es necesario. Pero para corregir el problema, entonces yo necesitaría fortalecer los músculos que en ese caso están sobreestirados. Y por ponerles un ejemplo clásico, personas que tienen la postura donde la lumbar está aumentada, la parte lumbar está aumentada. Eso se debe principalmente a la falta de activación muscular de los abdominales. Entonces yo puedo estirar todo lo que quiera mi espalda, pero si yo no fortalezco los abdominales, no voy a salir de ese problema postural. Entonces, usualmente se comete el error de usar los estiramientos para corregir estos desbalances musculares, estos problemas de movilidad, y hay que tener en cuenta de que eso se corrige con fortalecimiento. Igual todo esto, lo de los hombros redondeados hacia adelante, entonces tenemos la tendencia de que queremos hacer el estiramiento muy fuerte para estirar. No, eso se corrige entonces fortaleciendo los romboides en la parte de atrás de la espalda para que el hombro regrese a su posición. Hay que tener muy en cuenta que esos errores son fáciles de cometer. Realizar estiramientos para recuperarse después del entrenamiento. Esta es otro error que cometemos. No hay ningún estudio que sustente que los estiramientos después del entrenamiento me ayudan a mi recuperación deportiva. Al contrario, debemos recordar que cuando yo termino un entrenamiento, voy a estar fatigado, o sea, va a haber ácido láctico en sangre, va a haber microrupturas en la parte muscular. Entonces, el estirar aunque me hace a mí sentirme un poco más cómodo y más relajado, y puede ser parte de mi vuelta a la calma y de mi relajación, no es que va a mejorar mi recuperación. En ese caso, vamos a suponer, si yo he hecho un día de entrenamiento fuertes con pesas y me siento amarrado y al día siguiente quiero evitar las agujetas, quiero evitar los dolores musculares, lo que yo tengo que estar consciente es que me tocaría a mí hacer ejercicio cardiovascular después de esa sesión para tratar de mejorar mi circulación sanguínea y que entonces reabsorba todo ese ácido láctico que ha acumulado muscularmente. Entonces, no es buena idea a veces, incluso si yo he hecho mucho trabajo muscular con peso, un ejemplo, no es buena idea hacer estiramientos fuertes, porque lo que estoy pasando es de un estado de contracción muscular previa que fue muy fuerte y que incluso pudo haber hecho que se rompieran fibras musculares, a un estiramiento que lo que va a hacer es romper más fibras. Entonces,
hay que tener en cuenta eso. Eso hay que cambiarlo mucho, porque mucha gente comete este tipo de errores. Lo mismo que la siguiente, el estiramiento fuerte previo a la práctica para prevenir lesiones. Esto es algo hay que cambiar un poquito la mentalidad de la gente, porque usualmente vamos a empezar a jugar o vamos a entrar al cuadro, entonces te dice, ve a estirar. Y lo que hacemos es hacer estos estiramientos fuertes. Hay que recordar que el músculo tiene un reflejo que es un reflejo de estiramiento, que nos protege ante estiramientos muy fuertes. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a hacer un movimiento a velocidad, cuando yo voy terminando el rango de movimiento por un estiramiento muy rápido, se activa un reflejo que lo que está es para proteger que yo no me lesione. ¿Qué hace ese reflejo? Que entonces haya una pequeña contracción para tratar de desacelerar antes que yo llegue al máximo de mi rango articular. Entonces, eso protege que yo me lesione. Es un reflejo. Pero si yo hago un estiramiento muy fuerte durante mucho tiempo y estoy haciendo estiramiento, lo que hago es que inhibo el reflejo de protección. Entonces, cuando entro al cuadro, me lesiono. Yo siempre pongo un ejemplo de un beisbolista hace unos cuantos años, estamos hablando a nivel, bueno, semiprofesional aquí en Panamá, que después de estar haciendo su preparación para entrar al cuadro, lo primero que hizo cuando entró al cuadro fue agacharse, como a tocar el cuadro como un gesto, antes de entrar, tocar la grama o algo así, y la rodilla se le fue hacia atrás y se lesionó. Entonces, ¿qué es lo que se estuvo viendo después? Que el estiramiento que hizo, el estiramiento fuerte de los isquiotibiales que estuvo haciendo previo a entrar al cuadro, inhibió el reflejo de defensa. Entonces, lo que ocasionó eso fue que cuando entrara ese reflejo no se hiciera una contracción muscular que mantuviera la rodilla en su lugar y se le fue hacia atrás, se le movió mucho. Entonces, hacer estiramientos fuertes, estáticos y sostenidos antes de entrar al cuadro es un error, y es un error que se comete mucho. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Es más parecido, lo que se tiene que entrar al cuadro es más parecido a practicar el gesto deportivo, hacer los movimientos que vamos a utilizar dentro del cuadro a baja intensidad. Si yo quiero estirar, ejemplo, mi hombro, yo puedo hacer movimientos de hombro a baja velocidad, imitando el gesto de los movimientos que yo voy a hacer previo a la entrada al cuadro. Pero lo que no tengo que hacer es un estiramiento fuerte y sostenido antes de entrar al cuadro, porque eso lo que va a hacer es que cuando yo entre me pueda lesionar. No solamente eso, el hacer esos estiramientos sostenidos durante mucho tiempo me resta fuerza muscular hasta una hora después de haberlos hecho. Entonces, yo estoy restando capacidad de contracción muscular que la voy a necesitar como estabilidad cuando yo voy a entrar al cuadro. Y eso es un error muy común que ocasiona muchas lesiones, en no saber bien cómo hacer un estiramiento, principalmente previo a la práctica. Vamos a la siguiente. Creo que hay un par de preguntas. Sí. A ver, vamos a ver. Trabajar al máximo para mí es exigirse todos los días, 90-100% sin episodios de descanso, entre días o semanas. Correcto. Y trabajar al máximo, por eso le decía, es un tema que hay que tratar con pinzas. Trabajar al máximo, siempre tener las ganas de trabajar y hacer las cosas que hacemos al 100%, pero también hay que saber dosificar eso, porque como bien dice quien nos escribe aquí, ¿no? Trabajar siempre al 100% sin tiempo de descanso, sin días entre semanas o en la rutina diaria del ejercicio, puede conllevar a muchas lesiones. Yo les decía, hay múltiples sistemas de entrenamiento. Yo les decía antes, oleaje, escalera, pirámide invertida, donde nos conllevan a ganancias musculares que no son las de trabajar siempre con el mismo peso al 100%, con la misma intensidad, con el mismo número de repeticiones y el mismo número de series. De hecho, eso nos lleva a una rápida adaptación y no nos permite tener ganancias. Hay que saber planificar
nuestras series de entrenamientos, nuestras sesiones y nuestras rutinas completas, porque no vamos a obtener las ganancias necesarias si entrenamos siempre a la misma intensidad, en las mismas repeticiones, el mismo ejercicio con las mismas series, el mismo número de repeticiones al 100%. Eso no garantiza que tengamos ganancias. Hay que saber cómo hacerlo. Y hay otra pregunta. ¿El estiramiento es ideal en qué momento? Ok, el estiramiento puede ser hecho en múltiples momentos. Nosotros, de hecho, podríamos dedicar una sesión completa a estirarnos. O sea, literalmente yo puedo, por ejemplo, dentro de mi planificación semanal, dedicar un día a ejercicios de baja intensidad, incluso meter natación, ciclismo, una caminata de 20 minutos, algo de baja intensidad, y ese día meter estiramientos. Es buena idea, es recomendable, se puede hacer. Lo que no debemos hacer, decía hace un momento, por lo menos, es combinar nuestras sesiones de estiramiento con sesiones de fuerza muscular en un tiempo muy corto. De hecho, yo puedo hacer ejercicios de estiramiento, por ejemplo, en la mañana y tener una sesión de fuerza muscular o de trabajo de fuerza muscular en la tarde. No hay ningún problema. Pero tengo que separarlas. Tengo que separarlas. No es recomendable hacerlo previo al mismo deporte. Tampoco es recomendable hacer una sesión de estiramiento, porque sí es algo que muy comúnmente se hace. Nos estiramos 20 minutos, media hora antes de entrar al cuadro. Es un error. Lo que más hay que hacer es una especie de calentamiento que simule los gestos que yo voy a estar utilizando en el cuadro. Ahí sería importante recordar que pues está lo que se llama el estiramiento activo, que es lo que se tomaría como básicamente es lo que estaba hablando el Que es lo que te licenciado. decía, de gesticular los Exacto. movimientos, es activo. Que es lo que muchas veces ustedes ven que los clubes hacen previos al partido, que están haciendo jumping jack o están haciendo recogida ficticia de balón a ambos lados. Entonces son ejercicios de activación para los músculos, que se le llama estiramiento activo. No es como quien dice preparar los músculos para la actividad física, pero generalmente ya cuando hablamos de estiramiento pasivo, ya entonces eso es lo último que nosotros vamos a hacer, ya sea después de terminar una sesión de entrenamiento o un partido, pero recordar que eso entonces en rugby o en la parte de coaching se le llama vuelta a la calma, que entonces ahí estamos hablando de ya, o sea, trote suave, o sea, ya nosotros corrimos, hicimos piques, hicimos todo lo que teníamos que hacer en el partido o en el entrenamiento, pero tenemos que hacer entonces la parte de vuelta a la calma, que es donde entrarían ejercicios de baja intensidad sumados con estiramientos que, pues, según la World Rugby, lo establecen que pueden ser de 20 a 30 segundos sostenidos, que todavía ellos lo mantienen como parte de la vuelta a la calma. Sí, de hecho, lo que les decía, se puede realizar perfectamente el estiramiento incluso al terminar la práctica deportiva. Lo que sí es que no hay ningún estudio que diga que el estiramiento al final permite recuperar o permite regenerar. Yo les decía que muchas veces hay ciertos tipos de entrenamiento, por lo menos el entrenamiento con pesas, donde has hecho repetición de contracciones y cargando peso máximo, donde hacer un estiramiento fuerte, sostenido, estático, que al final no termina trayendo beneficios, porque lo que haces es que puedes romper mayor cantidad de fibras musculares a las que rompiste durante el entrenamiento. Entonces, incluso podemos lesionarnos porque nuestros músculos están fatigados y han perdido muchos de esos músculos pequeños, están trabajando al máximo porque los músculos grandes fueron exigidos al máximo. Entonces, al estirar demasiado podemos incluso nosotros mismos lesionarnos estirando demasiado. Hay que tener mucho cuidado. Y ese es un punto bastante interesante, licenciado, porque, o sea, como lo decimos cuando se hacen los entrenamientos de coaching, o sea, todavía World Rugby mantiene los estiramientos pasivos dentro de la programación o la periodización. Es interesante saber porque no hay estudios que que comprueben la efectividad de estos estiramientos, pero la verdad es que es como una cultura general del deportista, oye, que se mantiene todavía, tal vez un tabú o la falta de estudios, porque World Rugby pues es una organización internacional, y tiene sus propios médicos, terapeutas, pero todavía se claro, algo ahí.
Claro, algo ahí que yo decía también que el estiramiento se puede hacer a manera de buscando relajación. O sea, buscando relajación, no hay problema realmente. Lo que hay que saber es el momento en donde lo hacemos y saber qué es lo que hemos estado haciendo previo y saber qué es lo que vamos a hacer después también. Porque yo perfectamente puedo hacer ejercicios estáticos sostenidos después de haber hecho una vuelta a la calma, por ejemplo, y hacerlos en una intensidad moderada o baja. Y yo puedo hacer el Sí. estiramiento sostenido perfecto. Y de hecho me ayuda a la relajación muscular. Que por lo Eh, general es lo que ya se hace. repito, que no hay estudio, no hay estudio que diga que ayuda a la recuperación, a la regeneración tisular, el estiramiento después de la práctica, pero yo lo puedo utilizar para relajar y para poder sentirme mejor en cuanto a la parte física, no hay ningún problema. Lo que sí es que yo tendría muchísimo cuidado en que si yo en ese momento acabo de terminar de trabajar de un entreno de fuerza o de fuerza máxima, yo preferiría hacer cardio, hacer algo activo, donde involucre los rangos de movimiento normales, no en sus rangos finales, o sea, no llegar a rangos máximos y hacer por lo menos lo ideal, después de hacer un ejercicio de fuerza, de donde trabajo con mucho peso, lo ideal es hacer ejercicio cardiovascular para relajar, Que caminar, eso es trotar por lo mediana general en los intensidad. gimnasios se ve que se hace al revés. La gente empieza con el cardio y luego hace Sí, es que pesas, eso era pero lo que es te lo decía. La contrario. cultura es hacerlo al revés. La cultura es llegar, primero hacer el cardio y entonces después hacer el ejercicio de pesas y te vas todo amarrado. Y no, lo contrario, es que tú tienes que hacer unos 15, 20 minutos de calentamiento, haces tu entreno de fuerza y después haces el cardio. El cardio te ayuda a relajar muscularmente. El cardio te ayuda a aumentar la circulación sanguínea y a llevarse esos desechos metabólicos del esfuerzo muscular. Entonces, por eso te digo, hay que saber mucho, Sí. estar muy conscientes de qué hemos hecho antes y qué vamos a hacer después, Sí, al momento de hacer en los los entrenamientos de estiramientos. rugby generalmente no se involucran pesos per se, pero los ejercicios que se hacen son más ejercicios funcionales. O sea que Claro. pienso yo que pues, los Usualmente entrenamientos de bajo rango no deben los generar ningún tipo de ejercicios problema. de peso y de peso máximo usualmente serían hechas en sesiones individuales, o sea, Ujú. de preparación. Los días que yo no voy a estar practicando en el cuadro o no voy a hacer la práctica general técnica táctica, entonces son días que yo puedo agarrar, por ejemplo, para trabajar en mejora de mi desempeño cardiovascular o en mi fuerza. Entonces, esos son los días que hay que tener mucho cuidado, porque yo lo decía hace un momento, la lesión deportiva no solamente se da en el cuadro, sino se da fuera practicando y se dan situaciones de las que nosotros quizás provocamos esas lesiones nosotros mismos antes de jugar y entonces vamos lesionados al cuadro, no vamos con esos problemas. Igualmente aquí, Antes de continuar, a ver, había dos preguntas o dos. sí, la Había última, creo que un que sí, comentario. los Se puede hacer estiramientos. estiramiento luego de terminar la práctica, correcto, pero hay que saber qué tipo de estiramiento tienes que hacer y qué es lo que hiciste antes y lo que vas a hacer después. Hay que ser inteligente. Luego de ejercicios de bajo impacto o puedes dedicar sesiones específicas a estirar. Eso es lo que hacen muchos deportistas y a nivel profesional es lo que se hace mucho. O sea, se hacen sesiones de estiramientos y estas sesiones de estiramiento pueden ser en días diferentes o separadas en horas. O sea, hacer un estiramiento en la mañana, sesiones de estiramiento en la mañana o ejercicio de estiramiento en la mañana. Eso si estás planeando hacer ejercicio, ya como se dice, o sea, ejercicios sostenidos, intensos. Disculpa, estiramiento sostenido intenso. Ese tipo de estiramiento hay que separarlo muchas veces de nuestras sesiones de entrenamiento o dejar espacio de un tiempo entre nuestras sesiones de entrenamiento. Bien. Bueno, creo que ya no nos falta mucho. Vamos a terminar.
con lo que tenemos acá. En resumen, ¿qué es necesario para nosotros prevenir lesiones, ¿no? Primero, control e identificación de los factores de riesgo. Hay que saber, yo les decía, cómo funciona nuestro cuerpo en el sentido de cómo funciona para cada uno. Saber cuáles son mis puntos fuertes y saber cuáles son mis puntos débiles. Entonces, para poder fortalecerlos y para poder evitar esas situaciones que podrían ocasionar algún tipo de lesión o riesgo para mí. Y bajo eso, entonces, planificar mis entrenamientos. Hay que mejorar el entrenamiento específico. Yo les decía, podemos hacer, creo que antes había una pregunta del entreno general. Sí, pero aparte del entrenamiento general, tú tienes que tener sesiones de entrenamiento específico para tus condiciones específicas. Y esas condiciones específicas no solamente me refiero a cómo está tu cuerpo, sino a lo que te va a exigir el deporte. Entonces, por lo menos si me toca fortalecer más mi core, si me toca fortalecer más mis hombros para prepararme, para evitar lesiones, si toca que fortalezca más mi área abdominal, específica en los oblicuos, por tal o cual razón he tenido una lesión previa o algo así. Hay que hacer bien específico también en nuestro entrenamiento. No solamente hacer el entrenamiento general de equipo, sino también tener sesiones de entrenamiento individual y específico. Hay que mejorar nuestra tolerancia a la fatiga. Yo les decía muchas veces les decía que errores de sobreentrenamiento y errores de fatiga ocasionan un sinnúmero de lesiones, así que hay que mejorar nuestra tolerancia a la fatiga para evitar que eso no pase. Mejora en fuerza de la contracción excéntrica es otra cosa que creo que lo toqué, pero no hablé a fondo de eso, por lo menos lo que yo les decía de los ejercicios de desaceleración. Recuerden que muchas veces cometemos el error, por ejemplo, de entrenar fuerte cuádriceps para empujar, para llevar, hacemos squat y trabajamos fuerte hacia arriba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo salto o cuando yo vengo con mucha velocidad, los que imprimen control a la desaceleración son mis músculos isquiotibiales, los que están detrás de los muslos. Entonces, y no solamente eso, ojo, que ese movimiento de desaceleración en isquiotibiales no se hace de manera concéntrica, o sea, no se hace doblando la pierna, se hace a manera excéntrica, o sea, es un movimiento muscular excéntrico. Y hay que tener muy en cuenta esto, porque cuando planificamos nuestros ejercicios también muchas veces tenemos que incluir ejercicios de musculatura excéntrica o de control muscular. Y principalmente recordar, por lo menos, si yo acelero, mi peso corporal aumenta, se duplica o hasta más cuando yo voy a velocidad. Entonces, lo que yo voy a desacelerar no es solamente lo que yo peso normalmente, sino es lo que yo peso normalmente aumentado. Entonces, hay que fortalecer o trabajar. Hay mucha gente que dice esa máxima. Tienes que trabajar el doble los músculos que se encargan de desacelerar que los que trabajan los músculos que se encargan de acelerar. Entonces, eso también previene muchas lesiones cuando trabajamos musculatura excéntrica. Hay que trabajar mucho la estabilización a nivel lumbopélvico, la parte de la postura, hay que tener fortalecido el core, hay que trabajar mucho core. Y lo último, la prevención de las lesiones recidivantes, y aquí aclarar de nuevo lo que les decía hace un momento. Si nos lesionamos no es ya me siento bien, ya no me duele, voy al cuadro, no, sino hay que rehabilitar, recuperar, tener nuestro periodo de fortalecimiento muscular en el área donde nos hemos lesionado antes de volver a la práctica. Y por último, les quería agregar algo aquí de lo que sería una idea general de lo que puede ser el trabajo de vuelta a la calma después de todo lo que hemos enfrentado, por lo menos ahorita, el largo tiempo que tenemos de estar parados por el asunto de la cuarentena. Y bien, en cuanto a esto, hay muchas cosas que se pueden aplicar. Lo principal para mí es simplemente lo más básico. Primero que ahorita que regresamos después de este paro prolongado de nuestras actividades regulares en cuanto a la parte deportiva, primero regresar sabiendo que tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias. O sea, recuerden, si vamos a regresar a la práctica deportiva, hacerlo en grupos pequeños,
estar muy pendiente de si tenemos algún tipo de síntomas, evitar los contactos innecesarios, siempre lavarnos las manos, seguir las normas de higiene, es muy importante ahorita. Eh, Establecer una frecuencia de entrenamiento progresiva. Obviamente venimos de mucho tiempo de no estar haciendo nuestras rutinas. Entonces no puedo querer regresar a la misma rutina que tenía previo al paro de la cuarentena. Entonces tengo que hacerlo de manera progresiva y priorizando los objetivos. Así realmente yo requiero primeramente trabajar algo de fuerza muscular o trabajar algo de cardio, o si lo que yo quiero es por lo menos he perdido condición física o he aumentado de peso, entonces tengo que priorizar las cosas que yo necesito para realizar el estado previo. Entonces es importante establecerme objetivos y establecer una frecuencia, y esa frecuencia la tenemos que hacer de manera constante y con disciplina. Esa frecuencia entonces yo tengo que saber dividirla. Empezar, como decía hace un momento, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 45 minutos, 40 minutos, después puede ir aumentando el tiempo o incluso más adelante ir aumentando la cantidad de días, 4 días, 5 días, no empezar a querer regresar a las actividades como lo hacía antes. Dividir los niveles de intensidad, nuevamente hay que tener mucho cuidado, lo decía, si empezamos y queremos trabajar al máximo, quizás en nuestra mente estamos preparados para meterle con todo y meterle el peso máximo que estamos utilizando, meterle las repeticiones máximas que estamos utilizando, meterle la intensidad máxima que estamos utilizando, pero mi cuerpo, nuestro cuerpo, por decirlo así, no va a estar preparado porque se desacondicionó. Entonces hay que ir poco a poco aumentando los niveles de intensidad, empezar desde lo más bajo y luego progresar a lo más alto. Intercalar las actividades también es importante. Sabemos que si vamos a eh, querer recuperar una capacidad física, no podemos empezar a, como les decía, teniendo la misma frecuencia de práctica. Entonces, si yo quiero alcanzar ese nivel nuevamente, bien, lo puedo hacer haciendo algunos días de entrenamiento y esos días, los días que me quedan intermedios o que no entreno, hacer actividades diferentes, pero que sean a nivel físico. Entonces, la caminata de los 20, 30 minutos el día que no voy a entrenar al cuadro, que no voy a entrenar al gimnasio, darme una vuelta en bicicleta o irme ese día a pie al trabajo en los días intermedios. Hay maneras de regresar a activarnos más físicamente y hay que tratar de intercalar distintas actividades para poder hacer esto. Dar un plazo para recondicionamiento nuevamente, tengo que tener paciencia, no querer llegar a mi estado anterior de una vez, ¿no? Tengo que planificarme para hacer la vuelta poco a poco. 6 a 8 semanas es lo ideal para un reacondicionamiento. Individualizar, el principio de individualización del entrenamiento es súper importante. Ya les decía, volver a retomar aquella costumbre de escuchar al cuerpo y de irlo trabajando de acuerdo o en base a lo que más débil tengo o por decirlo así. A mí me gusta mucho hablar de los pros y los contras o hablar de los puntos fuertes y de los puntos no tan fuertes. Entonces trabajar en base a esas cosas y regresar entonces poco a poco a nuestra práctica y establecer objetivos claros dependiendo de qué es lo que el deporte me exige. Así que bueno, no sé si ahorita hay algunas preguntas más. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ya sea por forma directa, simplemente activa su micrófono o la envía por el chat. Igualmente ahí, mientras alguien decide hacer una pregunta, recordarles que de esos puntos que habló el licenciado ahora recientemente, esos temas los vamos a profundizar el día jueves, donde se va a hablar de lo que es pues, actualidades, mitos de lo que es el virus y el COVID-19, el que está ahora mismo, y nos tiene en esta situación en la que estamos, y pues vamos a hablar de lo que es la vuelta a los entrenamientos y cómo se deben de hacer de forma progresiva hasta llegar a la fase
de competitividad. Entonces es muy importante Y que todos el los sábado lo de la entrenadores, planificación. correcto, así mismo El es. sábado lo de la planificación también. Sí, así que van ligados estos tres temas. Así que es importante que los entrenadores y entrenadoras de los clubes y los jugadores y jugadoras igualmente, pues participen el día jueves de esa presentación. Va a ser 2 horas, vamos a dar un intermedio para poder abarcar la mayor cantidad de temas y solventar cualquier duda, pregunta que tengan. Me imagino que deben ser muchas y hay muchas personas que deben estar ansiosas de regresar a practicar, pero hay que hacerlo moderadamente si no ocurre lo que le ocurrió a Panamá, Panamá Ciudad y Panamá Oeste, que tuvieron que regresar a, eh, a las regulaciones previas de lo que era eh, el curfew, el toque de queda y demás, ¿no? Así que hay que evitar eso. Así que bueno, si no veo preguntas en el chat, ¿hay alguien que tenga alguna duda que quiera solventarla o alguna pregunta? ¿Puedo hacerla ahora? Porque por lo menos ya hemos ido respondiendo la mayoría Sí. a medida que hemos ido hablando. ¿Nadie tiene más preguntas? Puedo hacerlo ahora mismo. A ver, ahí creo que llegó algo al chat. Sí, eso lo vamos a ver el jueves, la parte de cómo deben ser los entrenamientos progresivos. Eso lo vamos a ver el día jueves, que es muy importante para precisamente evitar lesiones. Um, Rachel, bueno, básicamente las diapositivas no sé, pero todo esto está grabado, Rachel. Entonces, eso va a estar, ya se han puesto las 3 presentaciones previas en la página, en el canal de YouTube de la UPR. Esta también va a estar, probablemente la suban entre mañana o pasado, así que pueden revisar la presentación ahí directamente. Um, pero si requieres las diapositivas per se, tendría, tendría que comunicar después cuando hable con el licenciado a ver si les pasa. O no sé, Ah, licenciado. también, cualquier pregunta, sí, cualquier pregunta también, bueno, no puse mi email, pero por ahí de repente en el chat les paso mi email o me pueden contactar, igual me pueden contactar a través de Kenneth también, cualquier cosa. Eh, Sí, muy importante si que recuerden quieren más información. que los clubes, sabemos que tenemos entrenadoras, pero los entrenadores y las entrenadoras no lo saben todo. Recuerden que dentro del rugby hay otra categoría que es la parte de acondicionamiento físico. Entonces, o sea, un entrenador o entrenador no está certificado como en la parte de lo que es acondicionamiento físico y fuerza. Entonces, muchas veces los entrenadores tienen que buscar ayuda de profesionales en el área, personal trainers, personas que tengan diplomados en salud Sí, deportiva, o sea, todas estas de cosas son hecho es importantes. importante, Kenneth, porque la figura, muchas veces cometemos el error de unificar ciertas figuras. Entonces, por lo menos la figura del entrenador, la figura del preparador físico, la figura del rehabilitador o el terapeuta, muchas veces terminamos que el mismo que se encarga de ser el manager es el coach, es el entrenador, es el preparador y es el rehabilitador. Mira, nos ha Entonces, pasado, ¿no? Hemos llegado a esa aunque etapa de ser todos, o sea, multitasking. es un trabajo donde todos debemos saber lo que sabe cada uno, pero cada uno tiene su función específica y su especialidad específica, entonces, Sí. su especialidad. Así que Sí, o tenemos sea, que estar los conscientes de que, entrenadores y bueno, las muchas entrenadoras veces, reciben, o sea, ellos reciben algo muy básico, pero, o sea, si se dan cuenta, la parte lo que es prevención de lesiones es muy amplia. Entonces, todo esto es un tema aparte. Si se van a la parte de acondicionamiento físico y fuerza, eso es un tema completamente la aparte, es un preparación curso aparte. física es diferente. La Pero parte de rehabilitación de lesiones es otro mundo aparte, tiene el terapeuta físico en su especialidad deportiva, el médico, hay médicos deportivos, deportólogos deportivos, como le quieren decir, rehabilitadores, también es súper importante. Entonces hay muchos,
todos tenemos que saber lo que estamos relacionados al deporte, tenemos que saber un poquito de todo, pero también tenemos que saber, como tú dices, en qué momento entonces buscar a alguien que tenga más especialidad al respecto. Así es. Y creo que para cerrar, bueno, hay nada más recordar que lo que mencionas en el último punto, recordar que en rugby es necesario entrenar peso. ¿Por qué? Porque nuestra única armadura, nuestro único medio de seguridad durante los contactos es nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos un cuerpo trabajado adecuadamente, con peso para soportar el impacto, pues somos más susceptibles a lesiones. Entonces, eso es importante. Y recuerden que, o sea, ahí hacer pesas no quiere decir que voy a aumentar en peso, porque hay ejercicios que son específicamente para aumentar masa muscular, pero hay también ejercicios con pesas que te van a permitir eh, tonificar. Entonces son cosas diferentes y que uno puede hacer dependiendo de lo que Y uno necesita. hay entrenamientos con pesas que son para hipertrofia muscular, que es para aumentar también, pero hay ejercicios con pesas que puedes trabajar para aumentar fuerza muscular, solamente fuerza muscular sin tener hipertrofia. No es lo mismo tener fuerza muscular que estar hipertrofiado, son dos cosas diferentes y son dos tipos de entrenamiento totalmente diferentes, ¿no? Y es lo que por lo menos estaba viendo, estoy leyendo los comentarios, hay bastantes comentarios y es lo que tú dices, ¿no? El trabajar con peso no quiere decir que te vas a hipertrofiar al máximo. O sea, puedes trabajar peso y mantener un buen trofismo muscular sin llegar a esos máximos, ¿no? Como dicen en los comentarios, especialmente las chicas a veces tienen temor de que esto pase, entonces es simplemente saber cómo hacerlo. Eh, Siempre hay que entrenar todos los músculos. Los comentarios están buenos. eh, ¿Cómo se llama la diferencia? Hay una pregunta directa con respecto a lesiones. Cuando hay lesiones tendinosas, por ejemplo, de rodilla, el fortalecimiento es específico solamente a cuádriceps. Es la pregunta que hacen ahí. No, sí, de hecho estoy viendo varias preguntas y creo que me perdí por aquí. La que me estás haciendo ahorita mismo, bueno, no la veo. Ah, ya la vi. Cuando hay lesiones tendinosas como de rodilla, el fortalecimiento se debe especificar solo cuádriceps. No. Cuando hay lesiones tendinosas de rodilla, bueno, primero que es un complejo articular. Ese complejo articular no solamente trabaja el cuádriceps, y de hecho sí trabaja el cuádriceps, y el cuádriceps, por decirlo así, muscularmente se puede incluso individualizar a cada una de sus partes, a cada una de las ramas musculares, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la articulación también no solamente está el cuádriceps, o sea, por la parte de atrás están los isquiotibiales, hay otros músculos más que nos dan estabilidad, incluso si hablamos de entrenamiento en piernas, hay peroneos, hay gastrocnemios, hay un montón de cosas. Yo hablaba hace un momentito que rodilla y tobillo es un complejo articular que hay que incluir todo, incluso esta cadera. Entonces, cuando uno tiene lesiones tendinosas, uno tiene que tratar de que el estiramiento del miembro inferior sea completo, no especificarlo tanto solo en cuádriceps. Y aparte de que, más que el músculo o los músculos que vamos a entrenar, es cómo voy a entrenar, porque si tienes una lesión tendinosa, se trata de fortalecer, pero también de preparar propioceptivamente. Quiero decir, o sea, hablando de propiocepción, que el cuerpo sea capaz de reconocer dónde está ubicado en el espacio y sepa tu cuerpo capaz de hacer esos cambios de movilidad necesarios. Por lo menos, por ponerles un ejemplo básico, cuando ustedes caminan, la superficie no siempre es regular, a veces es irregular y el pie tiene que hacer pequeños ajustes de movilidad. Cuando ustedes se lesionan, podemos perder algo que se llama timing muscular, que es la capacidad de reacción del pie a ajustarse a esas irregularidades. Entonces, el pie pierde ese timing y, por decirlo así, el pie no se ajusta a la misma velocidad que el pie sano. Entonces, eso puede ocasionar que nos volvamos a pisar mal y nos esguincemos. Y eso le pasa a mucha gente, que después de un esguince, vuelve y se esguince de nuevo y vuelve y se esguince de nuevo porque el pie no está entrando bien a la posición o no se está ajustando bien. Entonces, hay que hacer trabajos de propiocepción
en ese caso cuando tú tienes ese tipo de lesiones también. Entonces hay que hacer no solamente fortalecer por fortalecer un grupo muscular, hay que trabajar, hay que hacerlo por eso es muy importante el rehabilitador físico cuando tenemos ese tipo de lesiones. Hay que tener cuidado con eso y ir poco a poco. Eh, ¿Cómo se llama la diferencia entre las dos que menciona? Si puedes Mm, especificar eso, Rachel, entre qué cosas para poder responderte. Creo que era entre los tipos, creo que estaba hablando, en ese momento que entró esa pregunta, creo que estábamos hablando de los trabajos de fuerza. Puede ser el tema de No, la no, está fuerza y la hipertrofia. hipertrofia Ah, y mira, ahí fuerza está, sí. con Ajá. respecto a gimnasio en peso. Claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo se diferencia entre estas dos, hipertrofia y fuerza? Bien, el trabajo de fuerza muscular, cuando yo voy a trabajar fuerza, no necesariamente tengo que trabajar con una carga alta. Yo puedo variar entre las cargas y el nivel de intensidad o el nivel de repeticiones, o el número de repeticiones que yo voy a hacer para mejorar mi resistencia y mi fuerza. Cuando trabajas hipertrofia muscular, usualmente lo que buscas es pocas repeticiones y mucho peso para aumentar esa cantidad de sangre, esa turgencia que hay dentro del músculo. Recordando que el músculo tiene propiedades viscoelásticas y que hay líquido. Entonces, la hipertrofia la hipertrofia en sí, cuando buscamos es hipertrofia, hacer crecer el músculo grande, vamos a ver fibras más pequeñas y quizás con mucha turgencia en cuanto al líquido dentro de las fibras, pero si vemos el trabajo que hacemos de fuerza, vamos a ver que esas fibras están más aumentadas y quizás el músculo no esté tan grande, pero sí vamos a ver no tanto. Eso se llama hipertrofia sarcomérica e hipertrofia sarcoplásmica o sarcoplasmática. La sarcoplásmica es esa que vemos en los levantadores de pesa que buscan hipertrofiar, o sea, estamos hablando del fisiculturismo, que buscan es músculos grandes, pero quizás no tengan tanta fuerza. Y la sarcomérica es el aumento de las fibras dentro del músculo. Entonces, es diferente. Yo puedo tener mucha fuerza muscular y no tener los músculos más grandes. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la otra pregunta, ¿y por qué hay músculos agonistas, antagonistas y sinergistas? Porque hay músculos agonistas, No, antagonistas y que ese era un sinergistas, todos comentario. hacen una función. Correcto, es un comentario, correcto. Así mismo como lo menciona, hay músculos agonistas, antagonistas y sinergistas, todos hacen una función en cada movimiento que se haga. Y eso es lo que yo les decía, que muchas veces, por lo menos cuando les puse el ejemplo de la desaceleración y el sobreentrenamiento en cuádriceps, hacemos los squats y sobreentrenamos el cuádriceps para empujar hacia arriba, pero lo que tenemos que tener consciente también es que tenemos que trabajar mucho isquiotibiales en excéntrico para la desaceleración. Entonces pueden ser dos trabajos específicos individuales, pero hay que tenerlos en cuenta, o sea, no debemos olvidarnos, no debemos olvidarnos. Creo que ya Listen, con eso sí, respondemos todas las preguntas. para terminar, bueno, me imagino que para tal vez aclarar un poco más con respecto a lo que es ejercicios de hipertrofia y fuerza, si traducimos eso al gimnasio, estamos hablando de que hipertrofia, entonces estamos hablando de ejercicios con alto peso, pocas repeticiones Correcto. y fuerza, entonces Hipertrofia estamos, muscular, es sarcoplásmica. y para Alto peso, pocas repeticiones y poco reposo entre esas repeticiones. Es una recuperación incompleta. prácticamente Estaríamos estamos hablando hablando de, de máximo que 1 o 2 minutos. sí, de recuperación entre cada serie. Pero si le damos más tiempo a que esos depósitos energéticos musculares se carguen, estaríamos hablando de más tiempo de reposo, no de 1 y 2 minutos, estaríamos hablando de 5 minutos o algo así por el estilo. Y ya les digo, trabajar entre series, puede ser entre series. Incluso no es necesario tampoco por eso, en esto del entrenamiento no hay que seguir reglas de blanco y negro, no todo es sí y no, o sea, estas cosas pueden irse variando a medida que uno lo va trabajando. Igual cuando uno planifica, yo les digo que siempre, por lo menos cuando veamos periodización del ejercicio,
cuando ves periodización del ejercicio, tú puedes tener una etapa donde trabajas hipertrofia sarcoplásmica y otra etapa donde trabajas fuerza muscular, que es sarcomérica. Entonces, esto no es que es todo blanco o todo negro, o trabajas sarcoplásmica o trabajas sarcomérica. No, en realidad las dos tienen sus beneficios y hay que saber en qué momento y cómo trabajar. Entonces, sí, lo que tú decías, la sarcoplásmica, la hipertrofia de músculos grandes, son con más plasma, son las que vemos con pocas repeticiones, alta carga y poco reposo, poco tiempo de recuperación. Y las que vemos más de fuerza son al contrario, son más repeticiones con menor peso, no peso máximo, y con reposos más prolongados entre cada serie. Correcto. Bien, nos extendimos unos 15 minutos más de la hora que teníamos Sí. programada para culminar, pero pues siento que hubo bastante interés y participación por parte de los participantes que tuvimos el día de hoy, así que les agradezco a todos los que pudieron estar acá. Muchas gracias al licenciado Arosemena una vez más por brindarnos sus conocimientos y compartirlos con nosotros. Y bueno, les recordamos una vez más seguir la página de la UPR, ahí van a tener los videos cargados y para que los puedan compartir o verlos de nuevo. Recuerden que rugby no solamente es entrenamiento en campo, también es entrenamiento de pizarra. O sea, pueden tomar videos y hacer sesiones de capacitación con los integrantes de sus clubes, que es muy importante hacerlo también. Así que, sin más, nuevamente, licenciado Rosemena, muchas gracias. Gracias a todos los que Gracias por la invitación. estuvieron. Gracias a todos los que Espero que les haya estuvieron. gustado. Así es. Y como les decía, como decía Kenneth, hay muchísima información, hay mucho que hablar, hay muchos estudios, hay bastante información, hay bastante, lo que no hay es tiempo. Sí. Bueno, así que sin más chicos, chicas, nos vemos entonces el día jueves a la misma hora utilizando el mismo link y que tengan buenas noches. Chao. Chao.